Recordemos que por el momento todas nuestras actividades como iglesia son virtuales. Te invitamos a escuchar el culto de oración todos los miércoles a partir de las 8:30 de la noche a través de Facebook por la señal virtual que te conecta con el espíritu TNT 33.3 of Jeremy y por el Facebook de nuestra iglesia. Y no olvides que los martes y jueves en punto de las 8 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico a través de nuestro canal de YouTube. Y si tú eres parte del grupo de jóvenes de la iglesia, recuerda que tenemos una cita los días viernes a las 9 de la noche. Aunque no nos podemos ver físicamente, podemos seguir ofrendando para el sustento de nuestra iglesia. Recuerda que puedes depositar en Oxxo, directamente en el banco o hacer una transferencia desde la aplicación de tu banco a los siguientes números de cuenta. Confiamos que el Señor tiene control de todo, que Él nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que Él es nuestro proveedor. Y recuerden, hermanos, Dios es bueno. Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Nuevamente nos encontramos aquí listos para comenzar nuestro estudio bíblico número 10, hermanos. Ya vamos en nuestro 10º estudio bíblico de este tiempo en contingencia. Concluimos el primer manual de esta serie de estudios. Estamos entrando al segundo, que es este libro, La predicación expositiva, cómo proclamar la palabra de Dios hoy, de David L. Es el autor de este libro y estamos tomándolo como texto, aunque estamos agregando otras cosas más que el Señor nos ha dado para complementar este estudio, como el día de hoy. El día de hoy estaremos retomando lo que es la contextualización y vamos a hablar del contexto bíblico. Vamos a hablar de todo este aspecto del contexto bíblico que nos ayuda para poder contextualizar nuestros pasajes para poderlos aplicar para el día de hoy. Así que, hermanos, bienvenidos todos hoy a este estudio bíblico de nuestra iglesia bautista cristiana bautista de Benecer, nuestra iglesia bautista de Benecer aquí en Irapuato, y vamos a dar inicio orando, pidiéndole al Señor su dirección. Antes de eso me voy a permitir leer un versículo de la Biblia que dice ahí en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a orar, mis hermanos. Te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, porque tú eres bueno con nosotros y tu fidelidad, Señor, ha sido evidente en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Pedimos que estos estudios puedan ser de ayuda para la formación, Señor, de hombres y mujeres, hermanos listos para compartir tu palabra. Queremos hacerlo de la mejor manera y pedimos que nos des la oportunidad de atender a cada una de las instrucciones que son ayuda, Señor. Toda esta orientación es una ayuda para poder entender mejor cómo compartir tu palabra con el mundo. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el martes pasado, hablábamos edificando iglesias sanas y hablábamos de esta parte de este libro que es predicación expositiva, y el primer capítulo, el texto lo marca como la contextualización. Y remarcábamos 4 problemas que ocurren cuando no tomamos en cuenta el contexto bíblico y nos meten problemas porque luego queremos hacer aplicaciones que están totalmente fuera de contexto. O sea, queremos contextualizar un pasaje de la Biblia sin conocer el pasaje de la Biblia. O sea, queremos aplicar ese pasaje a nuestro día y la interpretación y la aplicación propia del pasaje probablemente esté equivocado porque no nos hemos dado tiempo de investigar en sí el contenido del texto en su origen. A quién se dio, por qué se dio, para qué se dio, qué fue lo que Dios le dijo a tal o cual persona en esa época. Y el día de hoy, hermanos, vamos a entrar a esta parte. Yo he anexado esta que no viene en el texto, pero que vemos que nos ha sido muy útil en la preparación de sermones expositivos, y quiero compartírselos el día de hoy. Esta es una partecita de un método de exégesis teológica, le llamamos análisis sintáctico teológicos. Es una partecita de ese método que usted va a aprender más adelante, que quise extraer de ahí para poderlo compartir con ustedes, para que tengamos una idea
de cómo conocer el contexto bíblico del pasaje y del libro que hemos elegido para predicar. Cuando usted y yo estamos listos para predicar de una manera expositiva, lo que se recomienda es que usted ubique un versículo o varios versículos que tengan un sentido y que tengan un mensaje que usted cree que es conveniente y que es de Dios en ese momento. Cuando usted elige el texto, entonces usted comienza una aventura de investigación. Usted elige, probablemente usted está manejando en su iglesia el énfasis de santidad, o el énfasis de mayordomía, o el énfasis de servicio, o el énfasis de cualquiera de estos énfasis que manejamos en nuestras predicaciones, en nuestros mensajes, tiene su énfasis. Ahora va a elegir un pasaje que se asocie con ese énfasis, y después de eso, ya eligiendo el pasaje, usted comienza una aventura de investigación bíblica, una aventura de investigación en donde usted va a poder entrar a ese pasaje, leerlo y empezar a digerir, a rumiar, a tratar de escudriñar lo más que se pueda, mis hermanos, el contenido de ese pasaje. Por eso este método que se conoce como análisis contextual, es un análisis del contexto bíblico del pasaje que hemos elegido, pero también del libro del pasaje que hemos elegido. Entonces, vamos a entrar a esta parte. Hablábamos de los problemas cuando no hacemos este trabajo. Cuando hablamos de predicar, mis hermanos, la palabra de Dios, se requiere preparación, se requiere estudio, se requiere indagar qué dice la Biblia en su generalidad, en su particularidad, para poder compartir la palabra del Señor. Entonces, cuando no hacemos eso, mencionábamos la clase pasada que tenemos estos problemas. Voy a retomarlos para que los recordemos. La adición ciega. Cuando hablamos de querer, tomamos un pasaje, no estudiamos nada del pasaje y lo traemos y lo aplicamos al día de hoy sin ningún sentido, ciegamente, no sabemos ni qué estamos diciendo. Número 2, la predicación impresionista, donde tomamos un pasaje, no nos damos a la tarea del estudio del pasaje. ¿Sabe una cosa? Queremos usar ilustraciones, testimonios, cosas probablemente extraordinarias para impresionar al oyente y llamar su atención, cuando probablemente lo que usted está diciendo y el pasaje que usó no tiene nada que ver con lo que Dios quiere decir y lo que quiso decir en su tiempo y quiere decir ahora en nuestro tiempo para cada uno de nosotros. Así que vamos a identificar que este es un problema. El tercero es la predicación ebria. Ya hablábamos de ese borrachito que va caminando y se pone en un farol y no le interesa la luz del farol, simplemente quiere sostenerse, o si trae un farol que usa como callado, ese borrachito va zigzagueando y se va deteniendo y apoyando en ese farol, pero no le importa lo que el farol lo ilumine, él quiere no caerse. Entonces va zigzagueando, y decíamos que estos son aquellos hermanos o predicadores que no estudian el texto y lo que hacen es irse a una concordancia y leen todos los pasajes de la concordancia y nos marca desde Génesis al Apocalipsis y viajan por toda la pasaje de la Biblia sin ningún sentido. Van de un lado para otro y no avanzan. En cuarto lugar, hablamos de la predicación inspirada. Decíamos que era una de las más peligrosas porque tenemos nuestro tiempo devocional, Dios nos habla a nosotros, Dios edifica nuestra vida, indudablemente tiene mensaje para todos por ello, pero cuando hablamos del mensaje de la palabra de Dios para predicarlo a la iglesia o al mundo, Dios tiene un mensaje para ellos. Por eso hay que estudiar el texto bíblico, por eso hay que meternos en este texto bíblico, hermanos, y poderlo llevar a cabo. Así que, ¿está listo? Vamos a empezar con esta parte de lo que es la predicación expositiva, y vamos a hablar del contexto. Ahí tenemos un párrafo que pusimos ahí en la pantalla. Dice: para la predicación expositiva es importante entender el desarrollo del contexto bíblico, por lo cual hay que tomar en cuenta los siguientes contextos en el estudio de la Biblia. Cuando yo voy a predicar de un pasaje en específico, para esta forma de predicación es importante, hermanos, que usted y yo podamos entender todo lo que tiene que llevar a un contexto, todo lo que tiene que llevar el contenido de ese pasaje, y ahorita voy a comentarles todos los contextos bíblicos que nosotros debemos conocer. Cuando entramos al estudio, antes de entrar a los contextos bíblicos, tenemos un primer punto. Este primer punto es fundamental, mis hermanos. Tiene que ver con los asuntos preliminares del libro a estudiar. Cuando damos clases en el seminario,
podemos asignarle a los estudiantes definidos, textos y libros definidos. Lo primero que hacemos cuando estamos estudiando este método es que le pedimos al estudiante que lea, que se enfoque y que escoja un pasaje de la Escritura. Yo les dejé de tarea el estudio pasado en un pasaje del primer libro de Samuel, cuando hablamos de los hijos de Elí y hablamos de los papás de Samuel. Y vemos ahí esa parte en donde uno elige un versículo, un pasaje de versículos y me centro en el libro de Samuel. Entonces, ese pasaje del libro de Samuel yo lo tengo que analizar. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer es, el primer paso para comenzar a estudiar 2 versículos, 3 versículos, es saber qué con todo el libro, ya sea Samuel, ya sea Daniel, ya sea Mateo, ya sea Juan, ya sea cualquier libro de la Biblia. Pues me voy a enfocar a estudiar ahorita el contexto de todo el libro. ¿Qué voy a hacer en primer lugar? En primer lugar, voy a atender los asuntos preliminares del libro a estudiar. Es lo primero que voy a hacer. Hay Biblias de estudio, perdón hermanos, hay Biblias de estudio que nos ayudan a eso. La Biblia Thompson, Diario Vivir, la MacArthur, la Palabra Clave, la Biblia de las Américas, hay un montón de Biblias de estudio que nos pueden ayudar, incluso la de las Américas, la de las arcoíris también nos puede servir. Cada una de ellas trae la referencia. Por ejemplo, en la Biblia, que tengo una Biblia Diario Vivir, esta Biblia Diario Vivir, en todos los libros de la Biblia, le va a dar un contenido de asuntos preliminares. Le voy a dar lectura, por ejemplo, a Mateo en Diario Vivir, propósito, autor, destinatario, fecha, marco histórico, versículo clave, personaje clave, lugar clave, características particulares. Yo le enlisté 5 puntos de asuntos preliminares básicos. Algunas Biblias los manejan tal como está aquí o agregan otras cosas más que son importantes en los asuntos preliminares. Pero usted tiene que conocer del pasaje que escogió. Si yo escogí Juan 3:16 y voy a Juan, entonces voy a investigar el libro de Juan. Juan, ¿quién escribió Juan? El autor de este libro. ¿Quién escribió? ¿Quién es Juan? Entonces ya empiezo a investigar, bueno, el autor del libro es Juan. ¿En qué fecha fue escrito? No, pues que en el año 65, 63 después de Jesucristo. ¿Cuál fue el propósito de ese libro en ese tiempo? El método, ¿qué método utilizó? ¿Epistolar? ¿Profético? ¿Qué método utilizó? Y cada uno de estos bosquejos, cada uno de estos métodos de asuntos preliminares traen un bosquejo pequeño. Y ese bosquejo usted lo tiene que revisar. Entonces yo doy esta tarea a los alumnos y les digo, hermanos, de tarea, quiero, por ejemplo, cuando doy introducción al Antiguo Testamento o introducción al Nuevo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento quiero que me hagan los asuntos preliminares de cada libro. Y es interesante ver cómo los hermanos se dedican a hacer toda esa tarea de una manera meticulosa. Ahora, cuando yo estoy por predicar, estoy el lunes, voy a predicar el domingo, yo tengo el pasaje y tengo que hacer esta tarea. Lo primero que tengo que hacer cuando voy a predicar de un pasaje de la Biblia es saber quién escribió eso y quién es quien lo escribió y a quién se lo escribió. Por esos asuntos preliminares nos ayuda muchísimo, hermanos, para poner panorama de lo que realmente Dios quería decir en ese tiempo. En segundo lugar, bueno, entramos a esta parte, hermanos, al asunto de los contextos. Es una introducción, un asunto preliminar. El primer contexto que usted y yo tenemos que investigar y analizar es el contexto seccional. Es muy, muy sencillo. Sí es un poquito difícil encontrar la información. Por eso las Biblias de estudio, es bueno tener por lo menos 3 Biblias de estudio que nos puedan ayudar a tener una referencia de todo esto. Pero en sí la definición del contexto seccional dice, es el desarrollo detallado del bosquejo de todo el libro a estudiar. Es buscar o ubicar el contexto más amplio del libro a estudiar. ¿Qué buscamos en el contexto seccional? Yo les puse ahí una foto de la Biblia Thompson, donde me da ahí el bosquejo del libro de Lucas. Si usted más o menos ve, no quiero que lea, que vea el contenido de ese bosquejo, si ve que es un bosquejo amplio. Hay más amplios. Usted puede conseguir en comentarios bíblicos de Lucas mucho más extensos. La tarea del contexto seccional es que usted pueda ubicar
el contexto más detallado de todo el libro que usted va a predicar. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues tiene que ir a la Biblia y buscar, en el caso de la Thompson, que es la que tengo en este momento aquí, voy al final, busco el libro que voy a predicar y empiezo a estudiar el bosquejo. Si lo puedo transcribir o lo puedo pasar a mis notas de trabajo, me va a ayudar a conocer. Y voy a darle una panorámica, voy a ver detalladamente todo el contenido y el contexto seccional de cómo el libro está clasificado, cómo está constituido, cómo está hecho. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos identificar este contexto seccional. Entonces, es muy sencillo, hermanos. Es ir a una Biblia de estudio, y en esta Biblia de estudio tenemos nosotros que investigar el bosquejo más detallado. Si la que tengo no lo tiene, voy a otra. Si no lo tiene, voy a otra. Ahora, el recurso de internet es vasto. Se puede entrar a internet y ver muchísima información de cada uno de estos y puede hacer uso de esta información. El segundo contexto histórico. Esto es importante porque marca en sí el contexto histórico, social, político, cuando el libro fue escrito. Y encontramos este segundo paso. Regularmente se encuentra en las Biblias de estudio y es una descripción de los acontecimientos históricos de la época del libro. Usted lo va a encontrar, por ejemplo, yo tengo aquí Diario Vivir, y Diario Vivir me presenta toda una crónica de lo que históricamente estaba pasando. Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermanos? O sea, tengo que tomar mi Biblia. Si voy a predicar, en este caso aquí tengo Mateo, si voy a predicar en Mateo y me da la Biblia todo un contenido histórico en esta parte, entonces yo tengo que darme a la tarea de leerlo para informarme de este contenido y tener una idea general de lo que está realmente diciendo el autor de este libro. Cuando yo empiezo a tener esta información, dice bien, cuando yo tengo ya los asuntos preliminares y tengo un contexto de un bosquejo bien detallado de todo el libro, y ahora tengo un contexto histórico de todo el contenido del libro, mi mente empieza a abrirse, hermanos, y mi conocimiento se empieza a dar de una manera más clara. Y empiezo a identificar, desde ese momento empiezo a identificar mensaje de Dios que puede ser contextualizado para nuestro tiempo, directamente del pasaje que queremos predicar. Después de eso, viene otro muy importante. Este sí es un poco más complejo, pero también es muy importante, que es el contexto canónico. Es la investigación de los argumentos de inspiración divina de los libros a estudiar. O sea, es saber qué es lo que le da autoridad a ese libro para estar en la Biblia. Esa información es para usted. Esa es para que usted tenga esa información. Y usted puede decir, Hebreos tiene cierta información histórica, canónica, de que hay argumentos, que es un libro inspirado 100% por Dios y no hay ninguna duda de ello. Entonces, no todos los libros de la Biblia tienen esta información, la mayoría sí. Entonces usted tiene que hacer la tarea de investigar el contenido de este contexto, y es lo único que hay que hacer, que nos ayuda a tener un poco de información para nosotros de este contenido de ese libro. Y el cuarto es el contexto teológico, es la elaboración de una lista de términos que tienen relación directamente con Dios y su deidad. Aquí hablamos, hermanos, cuando yo elijo un pasaje, leo el pasaje y yo recomiendo que hagamos una lista de términos teológicos, que yo pueda identificar esos términos que se refieren a Jesucristo, al Espíritu Santo, a Dios, al hombre, a todo lo que tiene que ver con teología. Es tratar de identificar y ver esa situación en nosotros. Entonces, de alguna manera usted tiene que darse a la tarea de, ya que usted tiene identificados esos pasajes, usted puede indagar teológicamente qué significa cada uno de esos términos. Puede ir a un diccionario y definir quién es Dios, quién es Jesús, qué es la santidad, qué es la salvación, qué es la fe, qué es el hombre, etcétera, etcétera. Usted va empezando a analizar todo eso. Y por último, en estos contextos tenemos el contexto inmediato. Es la ubicación en el contexto seccional del pasaje bíblico que se va a exponer de manera expositiva. ¿Qué es el contexto seccional? El contexto inmediato, perdón. Usted elaboró el contexto seccional
hizo, no sé, 15 puntos del bosquejo de un libro. Entonces usted lo que va a hacer es irse al capítulo de ese bosquejo, al subpunto de ese bosquejo, al punto donde está el pasaje que usted eligió. Vamos a suponer que usted eligió Juan 1:1. Entonces usted tiene que ir al bosquejo de Juan que usted escogió, ubicar el punto número 1 y ponerle número 1. En mi pasaje está en el capítulo 1 del bosquejo, subinciso A, subinciso 1. Usted ubica ahí ya su pasaje. ¿Para qué le ayuda esto? En medio de toda la información que usted hizo, usted ya va a ubicar su texto. Usted ya va a tener su texto ahí. Ahora, recopilando un poco esto, mis hermanos, nada más imagínense la cantidad de información bíblica que usted ha obtenido con este ejercicio. Usted se fue a asuntos preliminares y empezó a investigar autor, fecha, método, propósito y un bosquejo pequeño de todo ese contenido. Usted se fue a la tarea de investigar un contenido más grande en un bosquejo seccional donde le dio una vista panorámica de todo el texto de la escritura. Y después usted se fue a un contexto histórico donde dice, esto es lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo y esto es lo que está ocurriendo realmente. Y luego usted se viene y ve lo que es el canon del propio pasaje y trata de indagar un poco más en eso y se equipa en ello. Y aparte ya usted dice, bueno, ahora sí, estoy listo para predicar Juan 1:1. Ahora viene lo siguiente, tengo que preparar ese texto para predicarlos positivamente. Y esta es una de las formas, hermanos, en las que yo puedo empaparme del contexto del pasaje de la Escritura. Como lo mencionábamos la clase pasada, es muy importante entender este contexto. Cuando hablamos de este contexto, si se da cuenta, estamos en un versículo y nos fuimos a una investigación más amplia del contexto del texto. Valga la redundancia en el texto, hermanos. Pero de ahí nos fuimos a algo más amplio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ahora tengo el texto y tengo que ver lo que hago frecuentemente. El contexto inmediato, anterior y el contexto inmediato posterior. El capítulo anterior y el capítulo posterior. Después de eso, toda esta investigación que hice me da información remota de contexto de todo el libro. De modo que yo ya tengo una claridad de lo que Dios quiso decir en ese pasaje. Yo ya puedo traerlo ahora a aplicarlo a este tiempo, traerlo a este tiempo y hacer mi exhortación, mi motivación, mi animar, mi alentar, mi motivar con un mensaje de Dios real y verdadero, no algo que yo inventé, no algo que yo improvisé, no algo que a mí se me ocurrió, sino que está fundamentado en un estudio sistematizado de la palabra del Señor. Yo quiero darle algunas sugerencias en relación a esto para que usted desarrolle esto. Yo sé que conozco algunos hermanos que son disciplinados y tienen recursos para tener recursos literarios para ellos bíblicos. Entonces yo he hecho una lista de lo básico que usted debe tener. Si no lo tiene, pues dése la tarea de irlo teniendo poco a poco. Su biblioteca pequeña para hacer y preparar un sermón debe contener lo que le voy a mencionar enseguida. Es una lista. Una Biblia de estudio, 3 traducciones diferentes de la Biblia, de preferencia que sean Biblias de estudio, las 3, con diferentes traducciones. Un diccionario bíblico, un diccionario teológico, un diccionario convencional, un Larousse, donde yo puedo investigar palabras y me pueden decir las definiciones de las palabras. Un comentario bíblico de toda la Biblia, ya existen en las redes sociales, ya están listos para que usted tenga un comentario de toda la Biblia, por lo menos pueda revisar. Yo regularmente pido de 5 a 10 comentaristas de un pasaje para que vean aquellos que estudian esos pasajes, qué es lo que nos dicen de lo que pasaje que yo voy a estudiar. Es importante que tenga un comentario de toda la Biblia. Y por último, un compendio bíblico. En un compendio bíblico viene toda una información histórica, viene toda una información incluso social, política, que nos puede ayudar. Y hay buenos materiales en todo esto. Esto es una parte fundamental. Yo sé, hermanos, que es complicado. Algunos no tienen el recurso y pueden decir, bueno, pastor, yo no tengo nada de esto. Lo único que tengo es mi Biblia, mi Reina Valera 60 y es todo. Y cuando yo voy a predicar, pues nada más leo lo que está ahí y lo que Dios me da, eso yo lo doy. Hermanos, yo creo que hay que tener cuidado con eso. Tenemos que predicar la palabra de Dios, para eso hay que investigarla. El predicar no es una forma emotiva o de que ya me dieron ganas de predicar y estoy emocionado y voy a predicar. No, hermanos.
Si yo voy a predicar la palabra, ser en el púlpito de la iglesia y he elegido predicar expositivamente, me tengo que preparar, tengo que dedicarle tiempo a estudiar. Esto no viene por arte de magia, no cae del cielo, hermanos. No cae así como lo hemos mencionado en los problemas que ocurren, no es una adhesión que llega así ya. Donde hablo la Biblia yo voy a hablar. No, hermanos, tenemos que dedicarle tiempo a escudriñar la Escritura y poder compartir todo esto. Quiero más que nada, mis hermanos, mencionarles un poco de la conclusión del capítulo pasado, que es lo que ustedes estamos tratando de hacer. Nuestro pasaje tiene que tenemos que hacerlo entendible y tenemos que interpretarlo correctamente. Y este análisis, esta forma de análisis contextual, nos ayuda a comenzar a entender y tener una correcta interpretación del pasaje, hermanos. Ustedes, haciendo referencia al libro de Samuel, de esta historia que estaré manejando todo el estudio, muchos de nosotros cuando vamos a ese pasaje siempre relacionamos ese pasaje y decimos que el pasaje está dirigido a hablar de un mal testimonio de los hijos de Eli. Pero si usted revisa bien el texto y el contexto, como en esta parte que estamos haciendo, se va a dar cuenta que ese no es el mensaje primordial de Dios. El mensaje primordial de Dios tiene que ver con la vida de Samuel y sus padres. Revíselo. Le voy a dar esa tarea para que lo haga, pero nosotros tenemos que interpretar correctamente y hacer entendido el pasaje de la Escritura. Hay mucha información, hermanos, mucha información bíblica que usted y yo vamos a adquirir con este análisis, que no tenemos que decir a la membresía, o sea, que es para nosotros, es para que nosotros conozcamos el texto y al momento que usted y yo elaboremos nuestros puntos principales de exposición, sepamos cuál es en sí el énfasis y el enfoque que Dios está queriéndole dar a esas personas, a ese tiempo y traerlo a nuestro tiempo. Por eso tenemos una figura ahí que también quiero compartir, que tiene que ver con el próximo estudio. Vamos a entrar al estudio de la exégesis bíblica y vemos ahí que hoy comenzamos a hacer eso. Empezamos a hacer un estudio exegético a través del análisis contextual y vemos la exégesis. En ese pasaje usted puede ver ahí, ellos entonces, ¿quiénes? Los que estaban en la Escritura, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las personas de ese tiempo. Hago una exégesis, hago un estudio de ellos, entonces mi texto va a ir contextualizado y va a llegar a nosotros y ahora, pero ya con toda esa información bíblica. Y créamelo, usted va a tener información para predicar mucho tiempo. Yo cuando comenzaba en el ministerio y algunos años, predicaba 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Y ahora yo creo que es porque ya estoy viejo, pues, pero he caminado y estoy predicando sermones más largos. A lo mejor por la experiencia que Dios nos ha dado, pero también porque nos hemos dedicado un poco más a escudriñar la Biblia y tenemos más información. Entonces, eso puede ocurrir en usted y puede tener claridad en lo que usted va a decir. Por eso es bien importante, mis hermanos, que nosotros dediquemos tiempo al estudio bíblico. No es algo que se haga con facilidad. Por eso cuando yo procuro o trato de enseñar materias que tienen que ver con predicación, uno trata de incluso pasar por prueba a los propios predicadores. En nuestro seminario, los alumnos en uno de los campos, cuando están estudiando homilética, de hecho todos los sábados que estamos ahí, están pasando al púlpito sin saber predicar. Empiezan a predicar, exponen sus sermones. Su maestro, sus profesores los evalúan y los propios alumnos los evalúan y señalan las bondades, las fortalezas, pero también las debilidades y las carencias. Y eso es excelente, hermanos, porque estamos tomando con seriedad la exposición de la palabra de Dios. Tenemos que estudiar el contexto de la Escritura para poder saber qué predicar. No es nada más tomarla y hacerlo como se nos ocurra, mis hermanos. Por eso, esta parte, hermanos, de la Escritura es importante. Usted y yo tenemos hoy la oportunidad de saber, tener, voy a decirlo así, esta receta de cocina de qué es lo que debo hacer para preparar un sermón para el domingo. ¿Que es trabajo? Sí. ¿Que tiene que dedicar tiempo, hermano? Pues todo cuesta, así que échale ganas. Tomemos el tiempo para estudiar, para prepararnos. Y si usted dice, bueno, yo me quiero preparar más, bueno, véngase al seminario. Lo invitamos al campus, los campus que tenemos acá en nuestra iglesia, en Salamanca, en Irapuato, en La Calzada, en León, en Aguascalientes próximamente, en la capital, aquí en Guanajuato, en todas estas partes donde estamos centrados a estudiar la Escritura. Así que, mis hermanos, Dios me les bendiga. Básicamente hoy fue una enseñanza técnica
Estaremos entrando en la próxima a la exégesis bíblica. Espero que todas estas recomendaciones que les hemos dado les pueda ayudar a tener una mejor claridad de cómo elaborar o comenzar a elaborar. Ahora, sígame en esto, sígame, haga esta tarea, elija un pasaje de la Biblia, haga esta tarea que hoy he expuesto y desarróllela, y poco a poco usted va a ir armando un sermón expositivo con calidad, con contenido y con contexto bíblico. De modo que usted puede contextualizar ese contenido bíblico al día de hoy sin estar seguro, hermanos, sin estar completamente seguro que no vamos a cometer error al aplicarlo de acuerdo a como Dios lo dijo. No a como yo lo dije, sino a como Dios lo dijo. Y eso va a edificar a la iglesia y va a edificar el púlpito de nuestras iglesias y a las personas. Así que, mis hermanos, tenemos ahí un recordatorio para ustedes. Les pongo la lista de los 8 versículos a memorizar de los primeros 8 estudios del libro que es Una Iglesia Sana. Ahí están, hermanos, les sigo invitando a que usted los memorice. Si ya se sabe algunos, vaya ahí hablándonos, hable con mi secretaria, mi esposa, Ana Doris, hable con ella, mándele por el grupo que le toma el examen, dígaselo de memoria y vamos registrando, hermanos, esto. El martes pasado vimos el estudio número 9 que tenía que ver con el asunto de la contextualización y dejamos 2 versículos, 20 y 21 de Judas. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y hoy es un pasaje conocido, ¿no? Yo creo que muchos ya lo conocen de memoria. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Así que, mis hermanos, hoy fue breve, no queremos extendernos mucho, queremos que usted, terminando de escuchar este video, lo vuelva a ver para que vuelva a entenderlo y comience a hacer esta tarea. Vaya a ese pasaje que dejamos en el estudio pasado de Samuel y comience a hacerlo. Ahora, si no quiere hacer eso, está bien, elija un texto y haga este ejercicio y comience a hacer un análisis contextual de un pasaje, así de manera sencilla. Es mucho más detallado, pero yo traté de hacerlo de manera muy sencilla para que lo podamos llevar a la práctica y, hermanos, podamos equiparnos para la predicación de la palabra del Señor. El Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo martes. Recuerden, martes y jueves, 8 de la noche, en la página de YouTube de nuestra iglesia, estamos teniendo esta serie de estudios. Esta serie de estudios no los tendremos en la Escuela Bíblica Dominical. Esta es nuestra Escuela Bíblica Dominical ahorita, allá en Río Bravo y aquí en Irapuato, hermanos. En esta parte, en estas iglesias que estamos apoyando, esta es nuestra Escuela Bíblica Dominical en este tiempo. Cuando regresemos a la iglesia, estaremos manejando otro curso más que es continuación de todo lo que estamos viendo. Así que alumnos de escuelas bíblicas dominicales, atiendan esos estudios. Hermanos, compártanlos, por favor. Hablen con los demás hermanos para que todos podamos tener acceso a esta información y podamos discipularnos y podamos aprender a ser iglesias saludables. Esto es muy importante, hermanos. Una iglesia saludable tiene una predicación bíblica bien clara y bien definida, basada en la palabra del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque el bueno y grande es tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has bendecido y pedimos que sigas trabajando en nuestras vidas y que tu palabra siga fluyendo en nosotros. Hemos escuchado esta información, permítenos asimilarla, entenderla y poderla, Señor, llevar a la práctica en nuestra vida y que no nos distraigamos, Señor. Sabemos que hay muchas cosas que nos distraen hoy, pero pedimos, Padre, que tú nos des la oportunidad de prepararnos para la exposición de tu palabra de una manera sana. Nos ponemos en tus manos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.